Buenas tardes, a nombre de IDA Academia les damos la bienvenida a una nueva charla en nuestra sección de Ideas de Bienestar. En esta ocasión contamos con la presencia de una invitada de honor, la psicoanalista Alisa Edelson, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con formación como psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de México, maestría en psicoanálisis en la misma institución, en donde además actualmente cursa el doctorado. Es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos en práctica privada en la Ciudad de México y se desempeña como docente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México impartiendo distintas materias. El día de hoy, nuestra invitada nos ofrece parte de su experiencia al abordar el tema nuevas y viejas preocupaciones frente a la nueva normalidad. Los invitamos a que envíen sus preguntas para que nuestra invitada tenga bien responder todas sus dudas. También a que nos sigan a través de las redes sociales de IDA Academia y a que compartan este video con útil información. Les recordamos que esta charla tiene un valor curricular de 1 hora para socios ADM, así que los exhortamos a que envíen sus datos en vivo al link indicado. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Bienvenidos a todos, comenzamos. Hola, buenos días. Primero quisiera dar gracias por el espacio, por la invitación. Y me gustaría platicar un poquito del objetivo de esta plática. Todos sabemos que esta semana, estos días empiezan cambios importantes, mucha gente está regresando a trabajar o ya regresó. Y sin duda esto ha despertado muchísimas preocupaciones, incertidumbre frente a lo que estamos llamando ahorita la nueva normalidad. Y bueno, hay muchos puntos de vista desde los cuales podríamos abordarlo, pero bueno, el día de hoy voy a compartir la visión desde el punto de vista de la psicología, de la salud mental. Me gustaría si me dan oportunidad de compartir la pantalla para ir siguiendo una presentación solamente para organizar las ideas. Listo, ya está para compartir. Gracias. De nada. Ahí está. Ok. Listo. Parece que se ve. Ok. Ok. Bueno. Como les digo, quería hablar un poquito del enfoque emocional. Podríamos pensar muchísimas cosas, hay muchísimo que decir, pero vamos a darle este enfoque. Primero me gustaría que platicáramos un poco para poder entender qué va a pasar en las siguientes semanas. Tenemos que pensar cómo llegamos a este momento. Primero sé que no podemos hablar de una única forma de llegar porque en principio, la opción de quedarnos en casa, la opción de hacer cuarentena fue un privilegio, no fue algo que todo el mundo pudo hacer. Hay personas que se pudieron guardar y otras que no, hay algunas que en parte sí, en parte no, y eso ya marca una diferencia, ¿no? Y vale la pena pensar qué pasó en estas semanas, cómo nos fue adaptándonos, pudimos, no pudimos, qué tanto fue esto un reto importante o no, ¿ok? Eso creo que es importante. Ya la vez pasada que estuve aquí pudimos platicar de los diferentes estilos de afrontamiento, de cómo hay personas que les sale como unos ciertos rasgos de personalidad, a otros, hay gente que se puso muy obsesivamente a enterarse de las noticias, a leer, algunos a limpiar, a desinfectar, algunos les dio por ser súper productivos, otros por ser lo menos. Eh, y bueno, así como en estas primeras semanas salieron nuestros estilos de afrontamiento, ahorita en lo que viene van a volver a salir. Sobre todo me parece importante señalar que todo este ajuste que hicimos en estas primeras semanas eh, requirió una muy fuerte cantidad de energía. Tuvimos que usar una gran cantidad de energía y por energía me refiero a energía mental. Ay, perdón, ya me desorganicé. Aquí con la cosa técnica, perdón. Eh, Tuvimos que usar una gran cantidad de energía mental para llegar al momento en el que estamos, ¿ok? Entonces, voy a volver a compartir la pantalla porque ya me desorganicé horrible con la cosa técnica, ¿ok? Lo voy a parar
y lo voy a volver a poner. Es que estoy teniendo un poco de duda. Ok, ahí espero que lo puedan ver bien. Si no, por favor, coméntenmelo en el chat. Creo que tenía demasiadas cosas abiertas al mismo tiempo. Ok. Entonces, perdón. Ahora sí. Todo esto que tuvimos de hacer, quedarnos en casa, poner nuestra vida en pausa, dejar de ver a la familia, aprender a trabajar en línea, aprender a usar el Zoom, todo esto requirió que usáramos toda nuestra concentración en eso. Generalmente nosotros usamos nuestra energía mental para trabajar, para relacionarnos, para querer, para reírnos, para planear para el futuro, y ahorita toda esa energía quedó de alguna forma como secuestrada. La tuvimos que usar para adaptarnos. Además, tuvimos que usarla sobre todo para hacer un montón de duelos. Por una parte hay gente que perdió o está perdiendo o ha perdido a seres queridos y está teniendo que hacer esos duelos, pero también hay muchos duelos que estamos haciendo, por ejemplo, por todo lo que tuvimos que dejar, nuestro lugar de trabajo, nuestra vida como la conocíamos, y también hablamos de duelos anticipatorios, es decir, todo lo que pensamos que iba a pasar y no pasó. Pienso, por ejemplo, la persona que se iba a graduar, la persona que se iba a casar, la persona que se iba a ir de viaje, la persona que iba a presentar en un congreso, y todas esas cosas que pusimos en pausa y no sabemos cuándo vamos a retomar, también son duelos que tuvimos que hacer, y esos también toman energía, toman concentración, toman esfuerzo, y por eso a veces nos preguntamos por qué será que estamos tan cansados. Y bueno, esta es una explicación de por qué estamos tan cansados. ¿Okay? No todo es malo. Estas semanas tuvieron ciertas fortalezas. Aprendimos cosas, reconocimos fortalezas, reconocimos cosas de nosotros que no sabíamos que podíamos hacer. Había gente que decía, yo no voy a poder, y resultó que sí pudieron. Ganamos flexibilidad. A mí no me gusta mucho usar la palabra resiliencia porque me parece que suena muy elegante, pero en realidad se refiere a flexibilidad, a esta opción como de estirar una liga y que la liga vuelva a su forma, el poder ponernos en una situación extrema y poder regresar a un estado de estabilidad, eso es flexibilidad o resiliencia, como prefiera. ¿Okay? Y también hay personas muy optimistas que creen que que la cuarentena fue una oportunidad y que fue algo muy bueno, y también que lo que viene ahorita puede ser algo muy bueno. Toda esta idea de que podemos hacerlo mejor, que lo que viene puede ser mejor, que podemos desprendernos de modelos que no nos gustaban y hacerlo mejor. ¿Okay? Entonces, primero está este asunto de cómo llegamos, ¿okay? Hasta ahora. Otro punto que me parece importante señalar es que ahorita se está presentando un fenómeno del cual se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, que es como un cansancio o un hartazgo o un desgaste ante la cuarentena, porque no es sostenible, no es posible poner la vida en pausa para siempre, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, se va presentando no nada más de forma individual, sino colectiva, como cierto cansancio de decir, bueno, ya no aguanto, ya voy a salir, ya no me voy a cuidar, ya voy a ir a ver a mis amigos, ya voy a ir a ver a mi familia, ¿no? Hay también un desgaste por necesidad económica, no es viable estar sin trabajar. La gente que no puede trabajar de lejos o que no está pudiendo ser económicamente productivo, sin duda no puede continuar la cuarentena como hasta ahora. ¿Okay? El tercer punto que hace que se desgaste la cuarentena o que se desgaste la contingencia como la habíamos llevado es un concepto que se llama la indefensión aprendida, que es un concepto que describió Martin Seligman, que es esta percepción de que por más que yo me cuido y me guardo y desinfecto y no trabajo y no salgo y no veo a nadie, igual la sensación de que como si no estuviera sirviendo de nada, igual no termina, igual no mejora, y esta sensación de que por más que hacemos esfuerzos, las cosas no mejoran, puede llevar a que nuestra conducta sea tirar la toalla y decir, ya no puedo más y ya lo voy a romper. Y por último, están
está la situación en la que mucha gente está abriendo su lugar de trabajo. No es que quiera regresar, no es que se sienta segura de regresar, sino que siente que no le queda de otra, porque en su trabajo le hablaron y le dijeron, abrimos mañana, abrimos en 15 días, abrimos este mes, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer una pausa y preguntarles cómo llegan a este momento, ¿no? ¿Cuál de estas 4 son las que te están motivando a, a regresar ahorita, si es que lo estás haciendo o lo tienes que hacer, ¿no? Y si pudiéramos hacer una suma de el costo emocional que requirió la primera parte, las motivaciones que te llevan a salir y por último las fortalezas y aprendizajes que adquiriste en este tiempo, que seguramente las hubo, si pudiéramos sumarlos, todo eso nos daría como resultado el estado emocional en el que estamos regresando. No es un borrón y cuenta nueva para nada. Ahorita que llega un nuevo mes y una nueva realidad y una nueva normalidad, ¿en qué estado emocional llegamos? Y muy probablemente estemos llegando en un estado emocional de mucha ambivalencia. Ambivalencia quiere decir sentimientos encontrados. Por una parte, tengo ganas de ya salir. Por otra parte, tengo mucho miedo. Por una parte, ya me harté. Por otra parte, no estoy seguro cómo regresar. Y toda esta combinación le llamamos ambivalencia. ¿Okay? Bueno, me gustó incluir este pequeño meme, porque sin duda han salido muchísimos memes y muchísimos chistes que nos ayudan un poco a reírnos, pero también nos dejan un poco ver por dónde van nuestras preocupaciones. ¿Okay? Creo que ya nos quedó claro que estamos viviendo un momento histórico, un antes y un después, que las cosas están cambiando, que ya es poco probable que regresemos a la vida como la conocíamos tal cual. Y por eso me gustaría compartir con ustedes esta idea que escuché de un psicoanalista que se llama el doctor Ricardo Carlino, que dice que esta idea de hablar de regresar no nos ayuda mucho, porque ya no vamos a regresar, ya no hay forma de volver, ya solamente hay forma de avanzar. Ya podemos regresar al mismo espacio o podemos regresar con las mismas personas, pero las reglas, la estructura, las situaciones, el espacio, ya es por completo otro uso, ¿no? Ya cambió, digamos. La pregunta es, ¿sabemos cómo regresar? ¿Sabemos cómo adaptarnos a esto nuevo que viene? Y nos sirve esta idea, aunque parece un cambio sutil, regresar, avanzar, parecer algo muy sutil, nos sirve sobre todo para 2 cosas. Primero, como para ver qué pasó, hacer los duelos que tengamos que hacer, ver qué se puede recuperar y qué se perdió. Y sobre todo nos sirve para planear para el futuro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A veces nos quedamos mucho haciendo, pues como en la nostalgia de lo que pasó y nos cuesta trabajo concentrarnos en qué vamos a hacer ahora, en cómo vamos a avanzar hacia el futuro. ¿Okay? Y eso me hace pensar en una idea que a mí me gusta mucho, es una especie de metáfora, es un aforismo de Heráclito. Y dice que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. O sea, esta idea de que una persona puede pretender ir a cruzar el mismo río, pero ya no es el mismo río porque el agua pasó y ya no es la misma persona porque a esa persona le pasaron cosas. Esta es una metáfora que se usa mucho para hablar de los cambios, de cómo el tiempo pasa, de cómo las cosas cambian, de cómo nosotros cambiamos, pero en general este cambio suele ser bastante sutil. Ahorita no fue sutil, ahorita el cambio fue brutal, fue rápido, fue impactante. Y nos sirve poner atención a pensar que ni el mundo es el mismo, ni nosotros somos los mismos. Ni el mundo sería el río, y nosotros seríamos el hombre que hace unos meses. Y vale la pena pensar a cómo estuvieron estos cambios, tanto en el mundo externo, qué cambió allá afuera, como en el mundo interno, qué cambió en mí. ¿Okay? Me gustaría también que pudiéramos hablar un poquito de este manejo del tiempo que estamos teniendo. ¿Qué pasa con nuestra percepción del tiempo?
tomó varias semanas, varios días, varias semanas, acoplarnos a lo que pasó. O sea, algunas personas de un día para el otro, algunas personas poco a poco, pero a todos nos generó un cambio en muy, muy poco tiempo. Y nos tomó tiempo acoplarnos, acomodarnos emocionalmente, ¿no? Como ajustarnos. Y ahorita que ya sentíamos cierta normalidad y cierta continuidad, de repente nos avisan que ya otra vez viene un cambio, ¿no? Así como nos tomó tiempo entonces, nos va a tomar tiempo ahora ajustarnos. Y todo esto hace que se modifique la percepción que tenemos del tiempo. Por una parte, mucha gente dice, es que todos los días se sienten iguales, ya no sé si es lunes, ya no sé si es miércoles, ya no sé si es domingo, ya no sé en qué día vivo, porque todos los días se sienten un poco iguales. Y al mismo tiempo yo les invito a pensar que traten de acordarse de marzo, o que traten de acordarse de enero, o que traten de acordarse de diciembre del 2019. Se siente como si hubiera sido hace muchísimo tiempo, ¿no? Nuestra percepción del tiempo se modifica. Se modifica sobre todo porque se rompe el equilibrio entre continuidad y cambio. Por una parte, el tiempo avanza, sabemos que las cosas cambian, hay días diferentes, hay fin de semana, ¿no? Y esta ruptura entre que las cosas se sienten como continuas y hay cambios y hay variaciones, ahorita está todo eso de cabeza y hace que se trastorne un poco nuestra percepción del tiempo. Les comparto este otro meme, seguramente vieron varios, de mucha gente tratando de hacer las paces con todos los planes que teníamos versus lo que el 2020 nos está diciendo que va a pasar. Y ahorita me gustaría, bueno, ya hablamos de lo que pasó, de cómo llegamos a este momento, ya hablamos de algunos retos que estamos teniendo y me gustaría hablar un poquito de qué va a pasar ahora, de qué es lo que nos genera angustia ahorita que viene la nueva normalidad, ¿ok? Y lo traté de repartir en 3 puntos para organizarnos. Primero, algo que nos da mucha angustia es que hay un riesgo real. Otra cosa que nos da mucha angustia es toda esta ambigüedad. Y por último, la falta de referentes. Entonces vamos a tratar de platicar de cada una de ellas, si les parece bien. Okay. Bueno, primero, un riesgo real. No podemos negar que todo eso que nos da miedo de regresar a trabajar es una amenaza concreta, genuina. Tenemos miedo y tenemos razón de tener miedo y nos queremos cuidar. ¿Okay? Esto está despertando, por una parte, muchos síntomas de ansiedad y de depresión. Síntomas que en general atribuíamos a trastornos como la ansiedad o la depresión, ahorita se están presentando frente a este riesgo. Por ejemplo, no poder dormir o no poderse despertar en la mañana, tener mucha hambre o no tener nada de hambre, tener desgano, no poder disfrutar de las cosas, no poder sentir gusto, preocupaciones excesivas, angustia que nos invade, sentir que tenemos muchas ganas de llorar o que nos empezamos a morder las uñas, ¿no? Todos estos síntomas están apareciendo ahorita de manera colectiva. Segundo, angustias que en general pensamos como, les llamamos angustias paranoides, pero todas estas ideas de, ¿y si salgo a trabajar y me contagio? ¿Y si salgo a trabajar y llego y contagio a la gente de mi familia? Todo ese miedo a las otras personas, ver a una persona y querer tomar distancia y querer cruzarnos a la acera de enfrente, esas son cosas que en general serían descritas como angustias paranoides o preocupaciones irracionales y ahorita son completamente reales, son angustias ante algo real. Y me gustaría compartirles esta idea de que la angustia, originalmente, la angustia tiene una función biológica. La angustia señal es una alerta que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, de avisarnos que estamos frente a un peligro, ¿no? Originalmente decían, la angustia sirve para avisarnos de que ahí viene un mamut y tenemos que hacer algo. Y ahorita el coronavirus es el mamut,
¿no? En general, lo que pasó es que todas esas angustias y todas esas ansiedades que originalmente eran para protegernos del mamut, se volvieron como pues, un poco ambiguas, ¿no? La gente siente ansiedad y no sabe por qué siente ansiedad. La gente siente depresión y no sabe por qué siente depresión, porque los motivos no eran tan claros, eran inconscientes. Ahorita la angustia es ante un miedo consciente, frente a algo que sabemos que está ahí y que nos puede hacer mal. Sí, sabemos que nuestro cuerpo está biológicamente preparado para reaccionar al estrés de 3 formas, igual que lo hacen la mayoría de los seres vivos. Uno es pelear, uno es huir y la otra es quedarse paralizado, ¿no? En inglés lo suena más bonito, el fight, flight or freeze. Es la reacción natural, biológicamente determinada ante el estrés. Y ahorita, frente a esta angustia y frente a esta preocupación real o este riesgo real, vamos a aplicar el pelear, el entrarle al toro por los cuernos, el huir, decir, no, ya no voy a regresar a trabajar, me voy a cambiar de trabajo tal, o la opción que mucha gente está sintiendo y es sentirse paralizado, no sé qué hacer, quiero regresar, no quiero trabajar, sí quiero trabajar, no quiero trabajar, no, el sentirse como atorado entre no saber qué hacer es una reacción natural frente al estrés. Y por último, estarnos todo el tiempo confrontándonos con la muerte, con la idea de enfermar o morir, prender la tele y escuchar el número de personas enfermas y muertas, nos confronta contra algo que en general hacemos un muy buen trabajo por negar. En general no vivimos pensando que nos podemos morir o que nos puede pasar algo, es algo que estamos acostumbrados a poder no ver, a poder negar, y en general eso está bien, y ahorita no se nos está permitiendo, estamos en un estado de alerta, un poco como de guerra, como esperando a ver el peligro por donde viene y no estamos para nada acostumbrados. ¿Okay? Segundo, la otra cosa que nos tiene angustiados es la falta de referentes o la falta de modelos o la falta de parámetros que nos digan qué hacer, ¿no? Estamos frente a una situación única. No nos había tocado a nadie de nosotros vivir un evento de esta magnitud. Habrá personas que les habrán tocado otros eventos mundiales o muy significativos, pero como humanidad hace mucho que no estábamos todos metidos en un problema de este tipo, y a la mayoría de nosotros no nos había tocado, por supuesto, vivir una pandemia. Entonces, no hay un manual, no podemos voltear y decir, bueno, aquí dice perfecto lo que tengo que hacer y los pasos. No hay pasos, no hay certezas, tampoco las había, pero no andamos pensando en eso todo el día. No, sabemos que no hay certezas y siempre nos dicen que la vida puede cambiar de un momento a otro, pero siempre nos suena como algo muy, muy lejano, y ahorita se nos hizo realidad, y tampoco está habiendo un liderazgo, ¿no? Por supuesto, los gobiernos del mundo han mostrado que no, la mayoría no han sabido cómo mostrar un liderazgo, cómo hacerlo bien, y no han surgido una persona que se enfrente como un líder y nos diga, miren, le vamos a hacer así, 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 de esta forma. Y esto nos hace sentir de alguna forma como si estuviéramos huérfanos, ¿no? O sea, queremos voltear y que alguien nos diga cómo hacer y lo que tenemos que hacer cuando estamos angustiados. Nos gusta mucho que nos digan, sentir que alguien nos está ayudando, que alguien nos está conteniendo, y ahorita nos sentimos un poco huérfanos, como que estamos cada quien rascándose con sus propias uñas, por decirlo de alguna forma. Esto va a permitir que surjan nuevos liderazgos, ¿no? En estas semanas hemos visto algunas personas que han alzado la voz, que han generado modelos, que han generado programas, que han generado procesos de cómo regresar, por ejemplo, y están surgiendo nuevos liderazgos y nuevos procesos. Pero mientras estos se construyen, sí podemos sentirnos un poco perdidos, sin mapa. Y por último,
Otra cosa que nos tiene muy preocupados y angustiados y un poco perdidos es la ambigüedad, ¿no? Ya vimos en estas semanas que a las personas nos cuestan muchísimo trabajo los cambios. Ya vimos que a las personas nos cuestan muchísimo trabajo la incertidumbre. Pero también vimos que nos pudimos adaptar a los cambios y a la incertidumbre porque a todos nos acostumbramos. Y ahorita nos estamos dando cuenta que algo que nos cuesta muchísimo trabajo es la ambigüedad. Por ejemplo, los mensajes oficiales de cómo salir y cómo cuidarnos, si algo los ha caracterizado es que son ambiguos, ¿no? Es la nueva normalidad, pero el semáforo está en rojo, pero el mapa está en rojo, pero ya vamos a salir, pero cuídate, pero quédate en casa, pero no te quedes en casa, pero sí usa cubrebocas, pero no es tan importante, pero sí usa lo mejor, ¿no? Toda esa falta de claridad es muy difícil de tolerar y es muy difícil de saber a qué de todo ese mensaje contradictorio hacerle caso. Por una parte nos sirve a escoger la opinión que más concuerda con nosotros, que esto es algo que está pasando mucho, ¿no? Hay muchas opiniones y cada quien puede encontrar a alguien que concuerde con su opinión y un poco casarse con eso, pero cuando eso se traduce en tengo que salir mañana a trabajar, ¿qué hago? Puede ser muy angustiante estos mensajes tan ambiguos. Aunque por supuesto, no todo es malo, ¿no? Todo este movimiento y toda esta crisis y todo este malestar es algo en el que estamos todos metidos. Es una crisis global, mundial, y esto hace que literalmente todo el mundo y personas de todas las disciplinas estén trabajando por resolverlo, ¿no? Hay esfuerzos globales, hay trabajo colaborativo, cosas que en general suceden, pero no a este nivel, de personas que están participando para generar estos nuevos modelos y generar estas nuevas formas, están ahorita surgiendo. Por ejemplo, sé que está ocurriendo en todas las disciplinas, pero por ejemplo en mi campo, en el psicoanálisis, han surgido muchos, por ejemplo, muchos seminarios en línea en los que participan personas una de Europa y una de América del Sur y una de Estados Unidos, y todos piensan juntos y todos trabajan juntos, cosas que en general podrían suceder a lo mejor cada quién sabe cuántos años en un congreso, y ahorita ocurren cada semana, ¿no? Y los psicoanalistas sabemos que lo que motiva el pensamiento y lo que motiva la creatividad y lo que motiva que se nos prenda la chispa no es otra cosa que el malestar. Cuando estamos muy tranquilos y estamos muy contentos y estamos muy a gusto, no tenemos necesidad de generar cosas o de crear cosas o de pensar creativamente. Y ahorita estamos frente a un malestar y frente a una necesidad tan fuerte que no nos queda de otra más que buscar los propios recursos, compartir esos recursos con los demás, escuchar lo que están diciendo las otras personas y trabajar colaborativamente para generar soluciones. Y por último, me gustaría hacer algunos señalamientos o recomendaciones. Antes de hacer eso, voy a dejar de compartir un momento esto. Voy a ver un poco por dónde van las preguntas, por si hubiera algo que agregar en los señalamientos y las recomendaciones. ¿Okay? Okay. Muy regulada. Okay. Okay. Ahorita me voy a detener más a detalle. ¿Okay? Voy a volver a compartir la presentación. Okay. Entonces, voy a tratar de abarcar lo más posible, tomando en cuenta algunas de las cosas que pude leer ahorita súper brevemente. Y bueno, a reserva de que surjan más preguntas o que crean que se me fue alguna. ¿Okay? Entonces, en general los psicólogos no somos mucho de dar consejos ni decirle a la gente qué hacer, son solamente señalamientos o recomendaciones muy generales, ¿no? Partimos de la base de que las personas saben lo que son
lo que es mejor para ellas y la ayuda es solamente ayudar a pensar un poquito más en qué quieren. Primero, todos estos síntomas de ansiedad y de depresión y otros síntomas que estamos sintiendo, ¿no? Les digo, angustia que nos invade, tristeza que no se quita, incapacidad para disfrutar de las cosas buenas, dificultad para cuidarnos, eh, sentir que nos gana el enojo o nos gana el impulso y somos agresivos, eh, sentir que nos cuesta trabajo aguantarnos y estamos ejerciendo violencia sobre las personas con las que vivimos o estamos siendo eh, víctimas de la violencia de alguien más. Todas estas son señales de alerta. Todas estas cosas son cosas a las que hay que hacerle caso y que no se van a quitar solas. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder pedir ayuda profesional. Segundo, así como nos tomó tiempo acoplarnos a las primeras semanas y los primeros meses de la contingencia, nos va a tomar tiempo salir de la contingencia. No podemos pretender que, bueno, ya se acabó como si nada, no hay borrón ni cuenta nueva. Mi objetivo principal de esta plática era señalar ese punto. Nos tomó trabajo llegar hasta acá y algunos llegamos muy cansados o desgastados o con angustias a cuestas y nos va a tomar trabajo y tiempo y esfuerzo y energía mental salir. Así que la sugerencia es poder hacer pausas, poder tomarlo día con día, poder tomarlo con calma. Si tienen la posibilidad de no regresar de lleno a trabajar, tratar de regresar poco a poco y si no queda de otra más que regresar de lleno a trabajar, poder darse sus pausas, poder hacer una evaluación de cómo estamos, de cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente y poder hacer una pausa si lo necesitamos. ¿Okay? Tercero, así como salieron fortalezas y vulnerabilidades, así como nos dimos cuenta en estas semanas, lo que nos cuesta mucho trabajo y nos dimos cuenta cosas para las que somos muy buenos y no sabíamos que éramos muy buenos o resultamos ser más fuertes de lo que pensamos, ahorita muy probablemente va a pasar algo muy similar, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de cosas que no sabíamos que podíamos hacer y pudimos, y al mismo tiempo van a salir cosas que nos cuesten mucho trabajo y vale la pena reconocerlas, ¿no? Así como al principio decíamos, no me voy a poder quedar aquí, no voy a poder no trabajar, no voy a poder con toda esta situación. Hay mucha gente que ahorita se siente de la misma forma, con la sensación de que no va a poder reincorporarse a lo que viene. Y ya vimos que sí pudimos, que tenemos a veces más fortalezas de las que alcanzamos a ver, pero que también hay cosas que nos cuestan trabajo, que se hacen evidentes y que vale la pena voltear a ver. ¿Okay? Después, para las personas que trabajan, por ejemplo, en consultorios o en grupos grandes donde trabaja mucha gente, una cosa que se recomienda es hacer grupos de descarga. No son grupos terapéuticos, no es terapia de grupo, es solamente hacer grupos, por ejemplo, al final del día o al final de la semana, donde pueda la gente hablar de lo que pasó, de qué le preocupa, de qué le costó trabajo, de qué le salió bien, de qué le sorprendió. Son un poco como para pues sí, descargar o hablar o sacar un poco de lo que pasó. Eso permite que las personas vean que se sienten de formas similares, que lo que le pasa a uno le pasa al otro también. Y sobre todo está puesto el enfoque en que sirvan para un poco para soltar. Si usan algunas técnicas para reírse juntos, incluso a veces que se sugieren algunos juegos, como para poder descargar tanta tensión, ¿no? Idealmente son guiados por un psicólogo, pero repito, no son grupos, no es terapia de grupo, es de descarga, porque si no se va acumulando la tensión y se vuelve muy difícil trabajar y trabajar bien. Esa es una sugerencia. Además, se sugiere tener un plan. Esto es un plan tanto individual como colectivo. Un plan colectivo se refiere a cómo vamos a trabajar, quién va a venir, quién va a faltar, qué va a pasar si alguien se enferma, quién lo va a cubrir, cómo, ¿no? Cómo nos vamos a reincorporar, tiempos, formas. Hacer un plan ayuda no solamente a hacerlo mejor, sino también a que todos lo tengan más claro y por lo tanto se sientan más tranquilos. Si a mí en mi trabajo me dicen, tenemos todo este plan para hacerlo de esta y de esta y de esta forma, puede ser muy
tranquilizador para mí. Si a mí me dicen los protocolos de cuidado son esto, aquí tienes este material, así se usa, así se lava, así se desecha, eso no nada más sirve en términos reales para cuidarse, sino que también tranquiliza mucho. Y el plan individual se refiere a poder planear un poco o prever qué voy a hacer, por ejemplo, si vuelven a cerrar. ¿Qué voy a hacer si me enfermo? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿A dónde me voy a encuarentenar? Si vivo con personas que están en riesgo de que yo las contagie, si tengo oportunidad de irme a quedar en otro espacio o de quedar en otro cuarto, pero que eso se pueda planear con anticipación, ¿no? Como hacer un simulacro de qué voy a hacer si eso sucede, para que cuando suceda no me invada la angustia. Eso es algo que puede funcionar. Y también fomentar conductas de autocuidado. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero seguir teniendo horarios, seguir teniendo rutina, seguir haciendo ejercicio, seguir en contacto con las personas que queremos, evitar conductas de riesgo, todo lo que podamos hacer por cuidarnos y por sentirnos bien y por estar bien. Encontrar una actividad que nos cause placer y que nos cause gusto, ayudar a los demás, todas esas cosas nos ayudan a cuidarnos, estar bien y a poder regresar lo mejor posible. Y por último, les puse esta frase que a mí me gusta, que dice que de nuestras vulnerabilidades saldrán nuestras fortalezas. Y no queda duda que así será. Voy a dejar, antes de poner atención, voy a dejar de compartir ahorita en un rato la pantalla para asomarme a las preguntas. Dejo aquí mis datos de contacto. Aquí ahorita se los vuelvo a pasar con mucho gusto por si después surgen preguntas o comentarios que no dé tiempo de hablar ahorita. Y también quisiera compartir, la vez pasada que tuve oportunidad de estar aquí, compartí estos datos de es una línea gratuita de intervención en crisis. Está enfocada sobre todo a personal médico que está en la primera línea, pero es una línea abierta a cualquier persona que esté siendo afectada por los efectos emocionales de la pandemia, y les comparto aquí los datos. Es una línea gratuita de los socios de la Sociedad Psicoanalítica de México. Con gusto se los hago llegar también a los organizadores para que me ayuden a compartirlo. Y ahora sí voy a voltear a ver a las preguntas. Por ejemplo, aquí me hacen una pregunta en la que dicen que cuánto tiempo es normal para adaptarnos a la nueva normalidad. Y realmente no hay un número rígido y no hay una cantidad exacta. Podemos pensar que para cada persona será un número distinto, pero yo le preguntaría cuánto tiempo le tardó sentir que ya se había más o menos adaptado a la primera parte de la contingencia, ¿no? Para saber como una medida personal, individual, cuánto tiempo más o menos le podrá tomar sentir una cierta sensación de normalidad en el regreso. Yo esperaría que un poco tomara más o menos el mismo tiempo, partiendo de la base que no es lineal, no ven en línea recta, no es que me siento mal y luego ya voy siempre para arriba. Hay días y días, hay días que nos vamos a sentir mejor, hay días que nos vamos a sentir que nos cuesta más trabajo, momentos durante un mismo día, semanas, ¿no? Desafíos que se irán presentando y a lo mejor sintamos que nos echan un poco para atrás, pero es un proceso, ¿no? Y va a ir dependiendo de cómo nos vayamos acoplando, de si contamos o no con redes de apoyo, y va a depender de un montón de cosas, pero yo diría que cualquier tiempo es normal, siempre y cuando sintamos que nos vamos sintiendo eventualmente mejor. Si después de un tiempo sentimos que no nos estamos sintiendo mejor, que nos sentimos sintiendo
atascados o muy angustiados o que no podemos o que no estamos contando con las herramientas para salir, pues sí vale la pena contemplar en platicar con alguien o en empezar algún proceso terapéutico con la idea de ayudar a sentirnos mejor y podernos readaptar. Y voy a voltear a ver las preguntas en otro lado. No sé si me puedan ayudar a ver si alguna pregunta se me escapa, se los agradecería. Pregunta Gabriela Ramírez Mendoza. Dice, Ujú. ¿consideras bueno llevar terapia de tanatología? Creo que vale la pena señalar que podemos usar cualquier terapia que sintamos que nos funciona. Hay muchos tipos de terapia y el chiste es que se adapten a cada persona. La tanatología es más bien como es una herramienta terapéutica, no es un tipo de terapia en sí misma y ayuda sobre todo en momentos de duelo, ayuda mucho en la parte de la despedida y el poder hacer como las paces con la idea del duelo, pero es una técnica. Y invitaría a las personas a que usen ya sea la tanatología o cualquier proceso terapéutico que les ayude a sentirse mejor y elaborar lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Nos pregunta también Gemalis Álvarez. Dice, ¿cómo puedo reconocer si estoy transmitiendo mi angustia ante un paciente? Ok, me parece que, bueno, dependerá mucho de las funciones que tenga esa persona. Me parece que todo lo que podamos hacer por llegar lo más tranquilos posibles con los pacientes, eso va a ayudar. Todos los espacios que podamos usar para ya no llegar con la angustia encima, nos va a ayudar, ¿no? Si eso es, por ejemplo, lo que les decía, hacer los grupos de descarga o hacer alguna actividad placentera antes o después de trabajar, poder platicar con colegas, todo lo que nos ayude a sentirnos más tranquilos para que esa angustia no se permee y no se traduzca en el trabajo. Me parece que por otra parte, se vale verbalizar algunas cosas. No me refiero a invadir al paciente con nuestra angustia y decirle, qué horror, yo no te quería ver, no me refiero a eso, pero creo que eh, se vale ser empático con los pacientes y a veces podemos verbalizar algunas cosas, ¿no? O sea, si yo me siento muy angustiado de tratar a ese paciente o de ver pacientes en general, creo que eso me ayuda a reconocer que probablemente el paciente también se sienta nervioso de irse a atender conmigo. Y en ese sentido, creo que se vale verbalizarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, le expreso, le muestro todas las cosas que estoy haciendo por cuidarme y por cuidarlo, eso lo tranquiliza y también me tranquiliza, ¿no? Y eso me parece que puede ayudar me puede ayudar a mí a llegar más tranquilo con el paciente y también a hablar de una angustia que ahorita está siendo compartida y es real. Nos hacen otra pregunta, justo muy ligado a la anterior. Armando Camacho dice, ¿cómo puedo atender a un paciente que viene con urgencia dental, pero tiene pánico a tener algún contagio? Ok, me parece que, bueno, les voy a platicar mi experiencia personal. Voy a ir el día de mañana al dentista. Sí. Personalmente estoy muy agradecida de que mi dentista ya abrió. Fue muy tranquilizante para mí, por ejemplo, que me mandaran un cuestionario asegurándose, por ejemplo, que yo estaba bien, lo cual a mí me deja ver que las otras personas que van es muy probable que estén sanas. Me avisaron que están dejando espacio entre paciente y paciente para desinfectar. Me avisaron que están trabajando en horarios reducidos. Eso a mí como paciente, se los comparto porque fue una experiencia real. A mí me tranquilizó mucho saber que están tomando las medidas de cautela y de precaución, ¿no? O sea, sin duda tiene que haber no podemos quitar del todo el miedo, pero eh, definitivamente saber que están tomando cuidados y que están
tomando todas las precauciones y que están usando unas estrategias claras y visibles como paciente, me parece que ayuda mucho. Nos hacen una pregunta, Gabriela Ramírez Mendoza. Dice, ¿alguna sugerencia de dinámica relajante o de risa que nos pudiera compartir? Ay, perdón, se escucha un poquito lejos. A lo mejor, ¿me puedes Repita. repetir? Claro que sí. Repito Gracias. nuevamente. Gabriela Ramírez Mendoza pregunta por alguna sugerencia de dinámica relajante o de risa que nos puedas compartir. La verdad es que los ejercicios de relajación en general suelen ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, ejercicios de respiración o meditaciones guiadas, las cuales son como muy accesibles y si tú te metes a buscar, hay muchos ejercicios de mindfulness o de respiración que ayudan, ¿no? Uno, por ejemplo, el que hacen como se llama screening de todo el cuerpo, que vas, mientras acompañas la respiración, vas poniendo atención a todas las partes del cuerpo y es hacer esas meditaciones guiadas o esos ejercicios de respiración ayudan mucho como a bajar la angustia y a poderse concentrar mejor. Y los ejercicios de risa no son algunos en particular, a veces pueden ser juegos de grupo de lo más bobos, o sea, que pudiera ser, que pudieran jugar a lo mejor con chistes internos o con cosas como de reducir al absurdo o de hacer imitaciones, o sea, cosas de verdad, de lo más simples, para que eso permita el reírse y el poder soltar, ¿no? No tiene que ser, no es un ejercicio en particular, pero les digo, cualquier juego de grupo que a ustedes se les ocurra y que permita reírse de las cosas más simples ayuda a reducir muchísima tensión y también ayuda a sentirse más conectados con el grupo. Por ejemplo, si estoy pensando en fuerte, pero si en el turno de la mañana una persona se puso tan nerviosa que al paciente en vez de decirle una cosa le dijo otra y lo puedes compartir y te puedes reír y compartir cómo esos nervios te hicieron decir una tontería y lo puedes compartir con tu grupo de trabajo, eso tranquiliza, eso relaja y eso también une al grupo y la cohesión grupal también ayuda a encontrarle más propósito al trabajo. Pregunta también Miriam Salazar García. Dice, ¿qué sugiere si algún paciente presenta insomnio recurrente? La ventaja es que en horario activo está baja la energía. La desventaja, perdón. Sí, la verdad es que cuando estamos en momentos de mucho estrés, las dos cosas que siempre se van a poner de cabeza son el hambre y el sueño, ¿no? O sea, o nos va a dar insomnio o no nos vamos a poder despertar y vamos a querer dormir todo el día, o se nos va a quitar el hambre o vamos a querer comer todo el día. Esas son dos cosas que se ponen siempre de cabeza. Y saber que el insomnio es una señal, una señal que nos está indicando que algo está pasando ahí y lo que hay que resolver es lo que está provocando el insomnio, ¿no? O sea, si bien hay personas que toman medicamentos para dormir mejor o técnicas para relajarse mejor, la verdad es que ese insomnio difícilmente se va a quitar del todo hasta que no se resuelvan las ansiedades que están de fondo. Entonces me parece que vale la pena trabajar sobre lo que tiene a esa persona tan angustiada, a la par de encontrar estrategias que le ayuden a descansar mejor. Muchas gracias, Elisa. Nos preguntan también si puedes recomendar algún libro para inteligencia emocional. Nos pregunta Leticia Medina. ¿Algún libro sobre inteligencia emocional? Ah, me agarraron de bajada. Si me dan la oportunidad de pensar, a lo mejor ahorita se me ocurre algún texto. Muy bien, entonces pasamos rápidamente a la siguiente pregunta. Nos pregunta Jaime Edelson, ¿qué hacer para tratar con alguien que está deprimido? ¿Debe quedarse o debe salir? Bueno, me parece que la depresión es un trastorno que tiene muchos síntomas, que no es nada más la falta de ganas, no es nada más
la tristeza es un trastorno que tiene muchos signos y muchos síntomas. Por una parte está la parte de la tristeza, por otra parte está la parte del desgano, por otra parte hay todo un elemento cognitivo en la depresión en la que cuesta trabajo pensar, cuesta trabajo tomar decisiones, cuesta trabajo concentrarse. Entonces no hay una fórmula mágica que resuelva la depresión, ¿no? Definitivamente ayuda a la persona, si puede salir, que salga, ayuda a la persona, si puede hacer actividad física, que la haga, pero también tomar en cuenta que si no la hace no es porque no quiere, sino porque no puede, ¿no? Y me parece que habrá personas que tienen síntomas de depresión o francamente una depresión ya diagnosticable que ahorita se puedan quedar y a lo mejor eso les ayude, y habrá los que tengan que regresar a trabajar así deprimidos como se sienten, ¿no? Y una vez más con lo que tiene que trabajarse es con lo que está de fondo, ¿no? Porque hay muchas personas que viven con una depresión a un grado manejable o que le llamamos subclínico, ¿no? O sea, que pueden con la vida, pero viven bastante deprimidos y vale la pena resolver lo que está de fondo, porque no queremos esperar hasta que llegue a un grado incapacitante. Nos comparten también acá otra duda, otra inquietud. Dice, si el doctor trabaja solo en su consultorio, ¿cómo puede controlar o aligerarse la crisis? Me No parece puede que entrar en esta dinámica de grupo que sugerías justo. sí, bueno, en ese sentido los psicoanalistas podemos ser muy empáticos en eso porque también es un trabajo muy solitario. Y mucho de lo que se ha hecho es fomentar grupos de apoyo y grupos de descarga virtuales, que eso puede suceder, o sea, con colegas, ¿no? Pero, o sea, que se han organizado, y es una sugerencia que se puede hacer. Se pueden hacer también eh, virtualmente con colegas que también trabajen solos, pero lo que yo le pudiera sugerir sería hacer cualquier actividad que le ayude a sentirse más centrado, más concentrado, más tranquilo, ¿no? Buscar una actividad que no tenga que ver ni con la pandemia, ni con el trabajo, y que sea una actividad en la que se sienta concentrado, en la que se sienta feliz, en la que puede, digamos, como juntar fuerza y que haga un esfuerzo consciente por hacer esa actividad. Puede ser actividad física, puede ser algo creativo, puede ser algo artístico, pero que encuentre vías de desfogue y que busque poder platicar y colaborar con otros colegas que se encuentran en la misma situación. Eso puede ser muy útil. Muchas gracias. Una pregunta más de Raquel Torenberg. Dice, ¿qué tan recomendables son los fármacos? Pues los fármacos son herramientas que ayudan, sobre todo cuando la sintomatología es tan eh, invasiva que no permite a la persona cuidarse. O sea, si la persona está muy llena de angustia o muy llena de, como decían hace rato, de insomnio, o de ganas de llorar o de desgano, y no está pudiendo reunir la energía mental suficiente para cuidarse a sí mismo, para regresar a trabajar, se recomiendan los fármacos como un auxiliar que permite a la persona reunir fuerza o reunir concentración, idealmente para después trabajar con lo que tiene pendiente, ¿no? No son un sustituto del trabajo, pero son una herramienta que puede ser muy útil. Sin embargo, es indispensable que sean recetados por un psiquiatra. Eh, por ejemplo, los psicólogos no recetamos, y lo ideal es que lo pueda evaluar primero un psiquiatra, un especialista, para ajustar tanto el medicamento como la dosis y dar seguimiento y ver si está funcionando o no. Hay fármacos maravillosos, pero tienen que estar bien tomados y bien calculada la dosis para que nos ayuden en su máximo potencial y para que tampoco nos tengan tirados. Nos pregunta Ariela Edelson, ¿cómo ayudar a los niños a perder el miedo a salir? Bueno, creo que esa es una gran pregunta. Mucho se está escribiendo y se está pensando qué va a pasar con esta generación de niños, ¿no? Hay gente que
de forma muy pesimista dice que van a ser unos fóbicos de los gérmenes y no van a saber cómo acercarse a la gente. O sea, sin duda tienen miedo de salir y es un miedo que muchos los papás les hemos infundado con la intención de que se cuiden, ¿no? Pero creo que a veces cuando vemos a los niños tan preocupados y tan angustiados de salir, apenas nos estamos dando cuenta lo angustiados que estamos nosotros y cuánto les estamos transmitiendo ese no te acerques y no hables con nadie y no toques a nadie, ¿no? O sea, el grado de angustia, ¿no? Me parece que los niños nos dieron en estas semanas una gran lección de flexibilidad, de adaptabilidad, de fuerza, de humor. No quiere decir que no les costó trabajo ni que fue fácil para ellos, pero creo que si alguien nos ha demostrado que nos podemos adaptar, son los niños y podemos confiar en que van a poder adaptarse y que van a poder ajustarse. A veces creo que no les damos mucho crédito a los niños y pensamos que no van a saber y que van a romper las reglas y en general me parece, nos han demostrado que así como supieron quedarse en casa y entendieron mejor que muchos adultos lo que teníamos que hacer, me parece que podemos confiar en que van a poder seguir las reglas sin que tengamos que inundarlos de angustia para que las sigan, ¿no? Entonces, confiar en que los niños tienen recursos y tienen habilidades y tienen conocimientos y entienden y ven, y sobre todo hacer un esfuerzo para nosotros manejar nuestra propia angustia y en la medida que nosotros podamos manejar mejor nuestra angustia, no la vamos a transmitir tan a lo bestia a los niños y ellos van a poder manejarse de forma menos eh, eh, como exagerada. Una pregunta más de Yelitza Palma. Dice, ¿qué recomienda para ayudar a relajar al paciente? ¿Música o televisión? Creo que es un poco de gustos personales. Eh, yo diría que música, en principio, porque la televisión, ahorita no hay anuncio que no salga una gráfica con los casos acumulados, ¿no? Entonces me parece que si vamos a ver la televisión tenemos que tener mucha cautela de qué poner, a lo mejor pensar más bien en videos preelegidos o imágenes relajantes que poner la televisión, porque justamente lo que queremos es que pueda estar tranquilos y ahorita es difícil encontrar contenido en el que no estén saliendo, al menos en forma de anuncios, información sobre lo que nos tiene tan angustiados. Entonces, en ese sentido, creo que la música puede ser más seguro o escoger muy bien el contenido que les vamos a poner. César Lechuga pregunta, ¿toda esta situación cree usted que llegue a afectar el trastorno de personalidad y poder ser hipocondríaco? Me parece que si algo estamos viendo es que no hay una única forma de enfrentar esta crisis y que desde el punto de vista emocional, y que si algo ha salido es la personalidad de cada quien, los rasgos de personalidad de cada quien. O sea, el que tenía tendencia a ponerse más hipocondríaco, ahorita lo traerá a tope, pero eso no quiere decir que es algo que nos va a pasar a todos. El que tenía la tendencia a ponerse más obsesivo y desinfectar con cloro cada esquina, ahorita ese es el rasgo de su personalidad que va a sobresalir. La persona que tiene una personalidad más depresiva, que tiende como a ver lo malo y a irse para abajo, ahorita probablemente tienda hacia allá, ¿no? O sea, la personalidad son rasgos relativamente estables y que en las crisis solamente se marcan más o se observan más, pero definitivamente no se crean los rasgos de personalidad necesariamente en las crisis, sino que salen a relucir, ¿no? Creo que por una parte puede ser que personas que a lo mejor teníamos tendencia hacia la preocupación, mucha preocupación hacia la salud, ahorita estaremos más angustiados, pero también nos va a permitir idealmente cuidarnos mejor. Recordemos que todos los rasgos de personalidad, todos, absolutamente todos, tienen una versión
más adaptativa y una versión más desadaptativa. Una versión adaptativa de la hipocondria o de la hipocondriasis es el cuidado de la salud, podernos cuidar mejor. Un desenlace más desadaptativo de ese rasgo de personalidad es caer en la hipocondria. Entonces, la realidad es que todo es de grado y depende si podemos usar ese rasgo para cuidarnos y adaptarnos o si lo usamos mal, entre comillas, y nos lleva a expresarlo de forma que no nos ayuda a adaptarnos. Tenemos otra pregunta de Rosario Martínez Padilla. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes adultos mayores que están con demasiada información de COVID-19 para integrarse a la comunidad y a su propia familia? Bueno, me parece que ahí hay varios puntos. Primero, el exceso de información. Eso aplica para cualquier edad, pero ahorita que mencionas a las personas de la tercera edad, me imagino que puede ser muy angustiante que el mensaje todo el tiempo está haciendo que si te pasa algo, no la vas a librar, ¿no? Porque un poco ese es el mensaje que están recibiendo y que están escuchando las personas de la tercera edad. Entonces hay que ser, lo que yo les recomendaría a esas personas y a sus familiares que los cuidan, es a que tengan mucha cautela y poder medir muy bien cuánta información recibimos. Cada vez está más demostrado que estar escuchando noticias constantemente no nos sirve para cuidarnos mejor, solamente nos abruma y nos deja muy angustiados y nos deja sintiéndonos muy invadidos. Entonces la recomendación es sí ver noticias a lo mejor una vez al día como mucho, ¿no? Y escoger muy bien qué información estamos viendo. Y las personas mayores creo que es una población que ahorita está teniendo muchos retos en el sentido de que son población de riesgo y hay que ser creativos, digamos, para saber cómo cuidarlos y cómo mantenernos cerca de ellos, ¿no? O sea, si bien no se recomienda la distancia física, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por seguir manteniéndolos involucrados y cercanos y ocupados y pensando en otras cosas, como sintiéndose ocupados y productivos. Mari Sánchez tiene esta inquietud. ¿Cómo ayudar a un paciente esquizofrénico que quiere salir y tiende a golpear a los que se le acercan? ¿Cómo ayudarle? Bueno, definitivamente es un trastorno que necesita estar bien atendido y sobre todo bien medicado, no nada más ahorita con esta crisis, sino en general, ¿no? Es una persona que tiene que estar en un proceso de acompañamiento y en la medida que pueda estar más estable, podrá ir saliendo poco a poco, pero definitivamente hay que ver que está en el tratamiento correcto, con los medicamentos correctos y con el seguimiento adecuado. Para finalizar, nos pregunta Elisheva Edelson, ¿qué diría un psicólogo con respecto a la enorme violencia que se ha desatado en los Estados Unidos? Separando el tema de la política, ¿el encierro ha provocado más violencia? Digo, me parece que, aunque parece un poco ya película de terror todas las cosas que suceden que han sucedido en este año, no son cosas que son aisladas, son cosas que podemos ver eh, que unas son consecuencias de las otras. O sea, no podemos hablar de una crisis de salud y pensar que se queda ahí encapsulada en una crisis de salud, sino cómo esto está teniendo efectos sobre las personas, sobre las comunidades, sobre las sociedades. Y me parece que esto que estamos viendo de enorme violencia y todas las manifestaciones son cosas que estaban ahí latentes y que se estuvieron, digamos, como metafóricamente como cocinando durante mucho tiempo y a veces se necesita solamente una chispa para prenderlo y me parece que eso fue lo que pasó ahorita. No sé si está directamente relacionado con el encierro, probablemente tenga algo que ver, pero definitivamente tiene que ver con las consecuencias económicas que tuvo que está teniendo la contingencia, ¿no? O sea, personas
desempleadas, personas asustadas, personas angustiadas. O sea, esa combinación de miedo, angustia, no saber qué va a pasar, problemas económicos, es común que se traduzca en movimientos sociales, en expresiones de racismo, en fenómenos de masas. Y recordemos que aunque lo que está ocurriendo allá y las cosas que están ocurriendo también aquí en México a veces son difíciles de entender desde el punto de vista individual. Decimos, ¿qué están pensando esas personas? Hay que recordar que lo que estamos viendo es un fenómeno de masas, en el que la masa tiene como un pensamiento propio, en el que las personas dejan de tomar decisiones individuales y obedecen a la masa, obedecen al impulso, obedecen al instinto, y que también siempre hay personas que independientemente de la causa, les es muy atractivo este caos y estos movimientos si se suman y que aparecen que aparecen en momentos de mucha crisis y de mucha tensión. Bueno, finalmente cerramos ya con esta pregunta, por supuesto agradeciendo a todas las personas que confían y que han estado presentes en la charla y que también han estado pues con esta confianza de expresar justo como las inquietudes. Esta pregunta es de Linda Linda, dice, ¿qué tanto es normal, dadas las circunstancias, tener miedo a volver a ejercer la carrera de dentista? Tomando además en cuenta que, bueno, esta profesión ha sido nombrada como una de las primeras líneas de contagio. Sí, me parece que eso es algo que yo personalmente he escuchado mucho de varias personas que se dedican tanto a la odontología como a la medicina, como un momento de decir, no, yo pienso que voy a cambiar de profesión, pienso que voy a cambiar de carrera, o sea, como una crisis que se expresa en una crisis vocacional también. Me parece que es completamente normal estar angustiado y estar preocupado y estárselo preguntando. Me, me parece también que, como decía hace rato, para bien o para mal, creo que suena un poco exagerado, pero no creo que lo sea. Creo que están los dentistas del mundo encontrando las formas de poder regresar de la manera más segura y poco a poco. Y creo que vale la pena hacerle caso a estas preguntas. O sea, yo creo que no se trata de desecharlas, sino hacerles caso. Eh, pero, o sea, por una parte, ponerle atención, ver de qué se tratan esas inquietudes o esas ganas de pronto de no volver. Pero sobre todo creo que hay una cosa muy importante y es que cuando estamos en un momento de crisis, no se recomienda tomar decisiones impulsivas. Eso creo que es la primera recomendación. O sea, en un momento de crisis como el que estamos viviendo ahorita, no tomar una decisión impulsiva hoy. O sea, si esta persona, otras personas piensan que no están listas para regresar y tienen la posibilidad de pensarlo un par de semanas, mi sugerencia es que lo piensen un par de semanas hasta que se sientan más seguras de cómo regresar, si su trabajo se los permite, pero definitivamente no aconsejaría tomar una decisión impulsiva, ¿no? O sea, ya tiro todo, vendo mi consultorio, no me vuelvo a dedicar a eso. No es recomendable tomar decisiones impulsivas en momentos de crisis. Entonces, invitaría a esta persona a, si puede, hacer una pausa y pensar bien cuáles son sus opciones. Eso creo que podría ser una buena recomendación. Academia Psicóloga Alicia Gerson, le damos las gracias por este tiempo compartido, por dar respuestas y también por justo aportar cierta tranquilidad a través de la información y del conocimiento y por supuesto las gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestra plataforma de Facebook y por supuesto la gente que estuvo a través de no sé si tenga algún comentario final para dar cierre a esta interesante charla. Bueno, pues solamente agradecer mucho el espacio, invitar a las personas a que así como estas semanas para mucha gente fueron un buen ejercicio de autoconocimiento y de voltearnos a ver y de conocernos un poco mejor, pues que ahorita que no se pierda, que podamos tratar de pensar y aterrizar y poner en palabras todas estas cosas que reflexionamos, todos estos cambios que queremos hacer y
bueno, pedirles que se cuiden mucho, no solamente en lo físico, sino en lo emocional también. Y bueno, pues muchísimas gracias.